todos, buen día. En este video les enseñaré cómo limitar el tiempo de las sesiones inactivas en un escritorio remoto y de esta manera poder liberar los recursos del servidor. Esto lo haré en Windows Server 2012. Ok, me imagino que ya están adentro del servidor. Prácticamente lo que tenemos que hacer es hacer clic sobre Windows y escribir gpedit.msc. Enter. Esto nos va a abrir el editor de directivas de grupo local. Aquí nosotros vamos, en este editor de grupo local, se pueden hacer muchas tipo políticas de lo que viene siendo Windows Server. En este caso vamos a hacer la configuración del equipo. Ingresaremos a configuración del equipo, plantillas administrativas, componentes de Windows y vamos a buscar escritorio remoto. Servicios de escritorio remoto. Hacemos doble clic y vamos a buscar la opción Host de sesión de escritorio remoto. Aquí haremos doble clic y luego buscaremos la opción Límites de tiempo de sesión. En este video me enfocaré solamente en las límites de tiempo de sesión. Ok, aquí podemos, las más importantes son estas dos opciones. ¿Para qué sirve lo que les voy a enseñar cómo se hace? Sirve para cuando una persona está conectada en escritorio remoto y deja de utilizar, deja de escribir o deja de mover el mouse, normalmente el sistema sigue ocupando los recursos. Nosotros, cuando tú tienes muchos usuarios, llega un momento en que el servidor empieza a tener problemas de performance, lento, de memoria y de CPU. Con esto ustedes pueden limitar para que cuando las personas dejen de utilizar la sesión y la minimicen, la podamos desconectar y liberar un poco de recursos. Posteriormente, ver qué sesiones están desconectadas y cerrarle la sesión, las que están inactivas. Esto, la primera, por ejemplo, es establecer el límite de tiempo para las sesiones desconectadas. Esta prácticamente es para las sesiones que están desconectadas y ya están prácticamente inactivas. Aquí lo que va a hacer es que les va a cerrar la sesión. Cuando una sesión está desconectada, los programas de ejecución se mantienen activos, aunque el usuario ya no esté conectado de forma activa. Entonces, esto sigue ocupando memoria y procesamiento. Entonces, con esta configuración, ustedes pueden decir que si un usuario está desconectado después de 6 horas, le cerremos la sesión. Esto implica que le va a cerrar. Si tiene abierto programas como Excel o Word, se los va a cerrar. Entonces, aquí ustedes pueden limitarlo. Yo aquí lo tengo como 6 horas para imaginarnos que ya terminó su trabajo y bueno, en la noche ya se desconectaría solo la sesión. Este es para las sesiones que están desconectadas y que están evidentemente inactivas. Después de 6 horas se va a cerrar la sesión. La segunda opción es para sesiones que están activas, pero que no están usándolo. Esto es para que se lo desconecte. Entonces, cuando una persona deja de usar el servidor o la conexión de escritorio remoto, de escribir o mover el mouse, después de una hora, en este caso yo lo configuré, les va a desconectar. Y luego, después de 6 horas, les va a cerrar la sesión. Esto ayuda a liberar recursos. Entonces, ustedes lo pueden poner a más tiempo y lo pueden configurar. Yo anteriormente lo tenía configurado a una hora que los desconectara y luego los 15 minutos que les cerrara la sesión. Pero sí se presentaron problemas de pérdida de datos en los Excel, en Word, en lo que vaya usted usando el usuario final, ¿no? El usuario que está utilizando la conexión. Entonces yo lo puse a una hora y 6 horas para que le cierre la sesión. Eso sí me ha estado funcionando. Bueno, y prácticamente ya nada más la voy a aceptar y esas serían las dos más importantes. La tercera opción es pues para más que nada establecer un tiempo, o sea, por si ustedes nada más quieren que una persona se conecte una hora o 2 horas,
Después de que pasen las 2 horas se les va a cerrar la sesión. Prácticamente si quieres que nada más se conecte 1 hora y ya 1 hora se le va a cerrar y él lo va a tener que volver a entrar. Entonces, estas son las más importantes. Las otras son para que si finaliza la sesión y la otra es para Remote App, que es más que nada para lo que viene siendo las conexiones por un navegador tipo IIS, para que se puedan conectar desde su computadora mediante este servicio, ¿no? Entonces eso en otro video lo veremos. Bueno, pues prácticamente esto es lo que le quería enseñar. Ya después de esto, todas las personas que se conecten van a estar recibiendo una alerta 2 minutos antes de que se desconecte la sesión. Si ellos mueven el mouse, automáticamente ya no se les va a cerrar. Ok, bueno, este prácticamente fue el video que les quería enseñar. Si tienen alguna duda o de algún tema que quieren que le hable aquí en los videos, pues me pueden dejar sus comentarios y yo los voy a estar leyendo. Ok, muchas gracias. Nos vemos.